Hola a todos, bienvenidos al curso sobre periodismo de datos para la cobertura de seguridad ciudadana. Este es el módulo número 2. Yo soy Sandra Crucianelli, seré su instructora en los módulos 2 y 4. Hablaremos sobre periodismo de datos, sobre qué significa el periodismo de datos y cómo manejar números dentro de la crónica periodística. Yo me encuentro físicamente en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina. La ciudad de Bahía Blanca está a unos 800 kilómetros aproximadamente al sudoeste de Buenos Aires, la capital de mi país, y desde aquí los estaré acompañando en todo este proceso de aprendizaje. Y este segundo módulo es sobre periodismo de datos, una introducción al periodismo de datos. ¿Qué es el periodismo de datos? Muchas veces me preguntan, me dicen, Sandra, pero si todo el periodismo se hace con datos, sí, pero ahora han cambiado las cosas. En los últimos 10 años, la autopista informática se ha llenado de datos, hay una cantidad, un volumen de datos muy grandes y hay cada vez más bases de datos. En realidad no es periodismo de datos, es periodismo de base de datos. ¿Por qué? Porque accedemos a bases de datos que están en un nivel muy profundo de la Internet y hay que rastrear esa información con algunas técnicas de búsqueda que enseguida vamos a ver. Y lo interesante del caso es que detrás de estas bases de datos, adentro de ellas, hay información que nos puede conducir a noticias, en especial las estadísticas de crímenes, estadísticas que tienen que ver con los temas de seguridad ciudadana que nos ocupan en este curso. Yo estoy al frente de la unidad de datos de Infobae, voy a compartir pantalla para mostrarles algunas cosas que hemos estado haciendo y mostrarles algunos recursos. Esta es la sección de Infobae Data, donde yo trabajo. Como ustedes verán, en los últimos días, en las últimas semanas, hemos estado trabajando en la cobertura de elecciones, pero en realidad los temarios de periodismo de datos son muy amplios, y en especial los temas que tienen que ver con la seguridad, con el tema judicial también, son muy propensos a ser tratados desde la perspectiva de data. Por ejemplo, este trabajo hicimos sobre los juicios de lesa humanidad, sobre condenas. Como ustedes ven, aquí hay muchos datos, porque ya pueden ver un gráfico en la pantalla, un texto más gráfico. Generalmente los gráficos son interactivos y usamos una herramienta de Google que se llama Flourish para poder visualizar los datos, y mostramos distintas formas con estos gráficos de exponer la información numérica. Y una característica, además de mostrar tendencias en series temporales, por ejemplo, en este caso, que es lo que pasó en los últimos 4 años, con un determinado tema, lo desarrollamos a través de la narrativa y vamos acompañando con gráficos lo que nos van diciendo las bases de datos. Y al final de todo, y esto es muy importante porque tiene que ver con el concepto de open journalism, que tanto se usa ahora, que es el concepto de periodismo abierto, que es contarle a la gente cómo hacemos nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso, contamos cómo se procesó la información y decimos, bueno, la unidad de datos accedió al último reporte de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, publicado el 15 de septiembre pasado, también se consultó otra fuente, y aquí está lo interesante, lo relativamente nuevo, porque esto hace unos años no se hacía. Sí le decimos a la audiencia, le decimos a nuestros lectores, que si desea visualizar o descargar la hoja de cálculo con la cual se realizaron estos gráficos, puede seguir ese enlace. Y compartimos la hoja de Excel, es decir, los datos que trajimos de la base de datos. Entonces, el periodismo de datos es esto, es recopilar una gran cantidad de datos, procesarlos, limpiarlos, consolidarlos y a partir de eso poder escribir una noticia en base a datos. Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, Sandra, ¿y de dónde vamos a sacar los datos? En realidad hay 2 vías bastante importantes. Una es la búsqueda usando Google. Generalmente usamos el buscador por excelencia, usamos la búsqueda avanzada de Google, ahora vamos a ver cómo es eso, pero también usamos bases de datos que ya tenemos identificadas en el proceso de búsqueda de datos. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de buscar datos abiertos. ¿Qué significa datos abiertos y datos cerrados? Lo que les mostré recién, esa plantilla de Excel,
que es una plantilla, una hoja de cálculo, es un formato abierto. ¿Qué significa esto? Un formato abierto es aquel que ustedes se pueden descargar en su computadora sin ningún tipo de problema, sin ningún problema de copyright o de licencia. Lo pueden descargar a su computadora y con esos datos ustedes pueden trabajar cruzando información con otros datos que pudieron haber obtenido de otras fuentes. Es decir, son datos que circulan libremente, generalmente datos de fuentes oficiales, gubernamentales, también puede ser académicas o de organismos internacionales. Generalmente son informaciones que encontramos en repositorios digitales o en bases de datos. Vamos a trabajar aquí en este curso con datos abiertos. En el caso de que se encuentren con datos que están contenidos en formatos cerrados, ¿cuál puede ser? Un PDF, por ejemplo. Un PDF es un formato cerrado, porque ustedes no pueden fácilmente, por más que descarguen el PDF a su computadora, no pueden fácilmente extraer una tabla contenida en ese PDF y convertirla rápidamente en un Excel o en una hoja de cálculo. Por lo tanto, además necesitan una licencia de Adobe Acrobat para poder leer ese PDF. Por lo tanto, es un formato considerado cerrado. Entonces vamos a trabajar con datos abiertos. Voy a volver a compartir pantalla para poder mostrarles algunas cosas que tienen que ver con datos abiertos. ¿Ven? Aquí tenemos, estos son datos abiertos porque yo puedo ir al archivo, ¿sí? Y puedo descargarlos sin ningún tipo de problema. ¿Ven? Aquí en la pestaña archivo te da la opción de descargarlo en varios formatos. Generalmente usamos Excel para la descarga de los archivos de este tipo. Pero también usamos bases de datos. Por ejemplo, yo acá tengo el repositorio de datos oficiales del gobierno del lugar donde vivo. Es importante que ustedes tengan identificados en el país donde viven, donde hay un repositorio de datos abiertos. Esto es importante. Y nosotros, por ejemplo, dentro de ese repositorio tenemos bases de datos de estadísticas criminales, que sirve para el país donde vivo. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes van a ver, dentro de las bases de datos que hay, está toda la serie de crímenes, distintos tipos de delitos, entre 2014 y 2022 completa. Y hay varios formatos para la descarga. Vamos a trabajar con dos formatos. Uno que es Excel, que es el más conocido, que es el que seguramente usan, pero cada vez con más frecuencia los datos se colocan en este formato, que es CSV. ¿Qué significa CSV? Bueno, CSV significa que el formato no está estructurado en una tabla separada por columnas, y los datos no están organizados en columnas como pueden estar en un Excel, sino que están separados por coma, porque CSV son las siglas de, en inglés, Comma Separated Value. Por lo tanto, valores separados por coma. Vamos a ver un ejemplo. Yo acá tengo un ejemplo de un archivo en CSV, ustedes lo pueden ver en este momento, y muchas veces cuando un periodista se encuentra con esto, estas son estadísticas criminales, se encuentran en un problema porque no saben qué hacer bien con esto. Bueno, es relativamente sencillo. Ustedes marcan la primera columna, ¿sí? Luego van a la pestaña Datos, luego hacen clic donde dice Texto en columnas, marcan que quieren que la información esté delimitada, le dan Siguiente y van a marcar que están delimitados por coma, porque esto es coma separated value. A veces están separados por punto y coma, o pueden estar separados por espacio, pero en general la mayor parte de las veces están separados por coma. Entonces le doy Siguiente y Finalizar. Una vez que finalizo, como ustedes ven, ya automáticamente me separó los datos. Acá lo que estoy haciendo es ordenando un poco las variables. Me separó la información en columnas, de modo tal que yo ya puedo leer con facilidad, puedo ver que estos son números, ¿sí? Y puedo ver con facilidad la información ya formateada. Esta sería una manera de transformar un CSV en un Excel. Pero también podemos trabajar con Google Drive, que es la manera en la que yo trabajo, ¿no? La manera que yo trabajo es, como trabajamos con elementos compartidos con otros miembros de mi equipo, yo, por ejemplo,
tengo aquí un archivo en CSV, ¿sí? Que aquí tienen un ejemplo, que lo he subido a Google Drive. ¿Para qué? Porque, bueno, vamos a suponer me olvidé cómo hacerlo en Excel o no tengo la licencia de Microsoft para abrir Excel. Bueno, Google Spreadsheet a través de Google Drive les da la posibilidad de subirlo a su cuenta de Google Drive, el CSV, y convertirlo fácilmente en una hoja de cálculo prácticamente igual que en Excel. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, una vez que está subido a Google Drive, marcan la primera columna y van a la pestaña Datos y ponen dividir texto en columnas. Muchas veces lo detecta automáticamente porque están separados. Si no lo detecta automáticamente, hacen clic aquí abajo donde dice personalizado y le ponen separado por coma en este caso. Lo separó automáticamente, como ustedes ven, esto que antes estaba todo mezclado, separado por comas, está ahora perfectamente delimitado. Y lo puedo ver ya de esta manera, ya le puse los colores, le puse las variables, de modo tal que esta tabla es de fácil comprensión. Ahora bien, lo importante, como les decía, es que ahora que ya saben cuál es la diferencia entre formatos abiertos y formatos cerrados, es importante que tengan identificados, vamos a entrar a Google, que tengan identificados los procesos de búsqueda. Dependiendo del lugar donde vivan, yo puedo buscar datos, por ejemplo, crimen, Colombia, suponiendo que vivo en Colombia. Y realmente una de las primeras cosas que me tira es estadísticas descriptivas, bla, 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 bla. Ahora, si yo quisiera buscar dentro de los sitios oficiales de Colombia, voy a hacer una búsqueda un poco más refinada. Entonces voy a buscar datos, por ejemplo, delito, que es más universal la palabra delito, y como quiero concentrarme en solo los datos oficiales de Colombia, voy a ir a la ruedita, aquí, esta ruedita que está a la derecha, ¿sí? Voy a la ruedita, donde dice búsqueda avanzada, y aquí voy a marcar con el puntero, donde dice sitio o dominio, voy a poner .gov.co. ¿Por qué? Porque .gov.co es la raíz del dominio de Internet de Colombia. Y ahí me va a tirar uno de los muchos recursos que hay sobre estadísticas delictivas. Por ejemplo, yo les decía que era el de Argentina, pero incluso aquí hay uno sobre eh, leyes, repositorio de leyes que tienen que ver con estadísticas delictivas, y también pueden poner, a ver si ponemos crimen, eh, y podemos encontrar, por ejemplo, aquí datos abiertos de la Fiscalía General de la Nación, que son los que me interesan. Es importante tener identificados los sitios donde hay datos abiertos. Está tardando en abrir ahora porque la conexión está un poco lenta, pero la idea es que ustedes aprendan a usar la búsqueda avanzada, como les digo, siempre está en esta ruedita, aunque también pueden utilizar otro tipo. Por ejemplo, estadística delictiva. Si yo lo coloco entre comillas, eso me tira la frase exacta, me va a tirar la frase exacta. Puedo poner estadística delictiva, estadísticas del crimen, o estadísticas de homicidios. Puedo hacer tantas búsquedas como quiera, pero lo importante es que aprendan a usar la búsqueda avanzada. Claro que en la clase de la semana, voy a dejar de compartir, es importante que no solamente vean este video, sino también lean la clase de la semana, porque en la clase de la semana hay mucho más detalle de todo lo que yo estoy contando en este video. Ahora les quiero presentar a una plataforma que va a ser como la plataforma estrella de este curso, porque Infosegura forma parte del proyecto de este curso y quiero que la conozcan. Voy a compartir pantalla nuevamente para ver, bueno, acá me había quedado
el sitio de datos abiertos de Colombia tiene mucha información sobre homicidios, ¿sí? La tiene bastante completa. Está en varios formatos y es muy interesante. Pongo el caso de Colombia porque hay información, pero también prácticamente casi todos los sitios de gobierno abierto tienen, ven, aquí te da en el botón de acciones, te da la posibilidad de consultar los datos, visualizarlos. API es una aplicación para programadores, etcétera, etcétera. Infosegura es esto. Yo les voy a mostrar la página de inicios, infosegura.org, es una plataforma donde van a encontrar datos que tienen que ver con la cobertura de la actividad delictiva en Centroamérica, básicamente en Centroamérica. Y tiene un dashboard, es decir, tiene una plataforma de escritorio que se puede consultar libremente con datos de varios países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ingresan a la plataforma, acá estamos viendo el mapa de homicidios para el año pasado. Siempre se trabaja en base de datos con el año que ya concluyó. Recién en el 2024 vamos a tener el 2023 completo, ¿sí? Entonces, aquí hay una serie de datos que cubre desde 2009, pero lo interesante de este caso es que ustedes pueden ir al final de todo, ¿sí? Y aquí, en esta pantallita que tiene una flechita hacia abajo, pueden ir hacia allí y pueden descargarlo. No permite la descarga en formato abierto, pero en este caso permite la descarga en PDF de los datos que ustedes luego en la semana 4 van a aprender a extraer utilizando herramientas digitales específicas. Más allá de ello, a nuestra colega Alejandra Monteoliva yo le he pedido que nos pase la base de datos completa de homicidios, y ustedes la van a tener disponible también en la plataforma para poder hacer sus cálculos y llegar a esto, por ejemplo, a un mapeo o sacar conclusiones de por qué en Guatemala hubo mayor cantidad de homicidios con relación a los que hubo en Honduras, por ejemplo, ¿sí? Esos datos van a estar disponibles en la plataforma. Esta, Infosegura, es una base de datos. También hay otras bases de datos. Por ejemplo, yo voy a entrar ahora en algo que se llama LibBinders, ¿sí? Y voy a buscar algo que les he preparado. Ustedes tienen que en el buscador poner simplemente bases de datos, ¿sí? Y cuando buscan bases de datos, lo primero que se van a encontrar es con una recopilación de links de bases de datos. ViewBinder, ver el binder es una recopilación de URLs, y aquí hay una o dos que pueden serles de mucha utilidad, que pueden ser, son las de armas, ¿sí? Porque hay sobre comercio de armas en todo el mundo, pero también sobre compras de armas, esta que es del CIPRI. Este link, les aclaro que está todos los links que yo estoy mostrando están en la clase de la semana, ¿sí? Este es el Stockholm International Peace Research Institute, el CIPRI, es una base de datos sobre gastos de armas, básicamente, y aquí tiene download de CIPRI Military Expenditure, que se pueden descargar la base de datos. Es decir, que si están trabajando sobre temas de armas, compra de municiones, tanto sea para seguridad como para defensa, este sería el lugar de donde ustedes pueden descargar los datos. Bien, son los temas de la semana. Algo que me quedó pendiente para decirles son los recursos que se necesitan para hacer periodismo de datos. Es muy difícil a veces que un periodista solo, en soledad, pueda hacer periodismo de datos. Puede hacerlo si tiene conocimiento de Excel, aunque sea un conocimiento básico, si aprende cómo funciona una hoja de cálculo, un conocimiento básico. Y me preguntan, Sandra, ¿y a vos quién te enseñó? La verdad es que aprendí sola, me interesaba este tema, sabía que en algún momento de la historia iba a ser muy necesario, así que tomé clases simplemente por YouTube, miré tutoriales, me descargué clases en línea, me compré libros,
hay mucho tutorial en YouTube. Por ejemplo, ese ejercicio que hicimos recién, convertir un CSV a un Excel, bueno, yo hace muchos años, 7, 8 años, ya no sabía cómo hacerlo. Entonces simplemente fui a YouTube, puse cómo convertir un CSV en un Excel, y ahí estaba el video con con todos los pasos. Lo mismo cómo hacer sumas, multiplicaciones, divisiones, es decir, cualquier operación matemática, hay tutoriales en YouTube sobre prácticamente todo lo que tiene que ver con el nivel básico y intermedio de Excel también. Pero hay una característica del periodismo de datos que no tiene otro tipo de periodismo, y que es que muchas veces necesitamos el auxilio de un programador. Necesitamos el auxilio de un ingeniero de sistemas, desarrollador, programador, como sea que lo llamen, una persona que maneje lenguajes de programación. Es un conocimiento completamente diferente, un área de conocimiento hasta hace poco, una década, desconocido para nosotros, porque los periodistas no hemos sido formados en esa ciencia, en la ciencia de la programación, en la ciencia de la informática. Bueno, ellos son de mucha utilidad cuando tenemos que procesar bases de datos muy complejas. En el tema de crimen no hay tanto problema porque las bases de datos son más pequeñas y la cantidad de datos que se maneja en la cobertura del delito, en la cobertura de los temas de seguridad ciudadana, son valores, cuantitativamente hablando, archivos más pequeños. Pero muchas veces, si usted quiere aplicar el periodismo de datos a otras áreas del conocimiento, como por ejemplo pueden ser la presupuestaria, digamos, el dinero que se gasta en X partida, o quieren trabajar con temas que tienen que ver relacionados con transparencia, por ejemplo, temas de economía, evasión fiscal, o de repente tiene una base de datos que tiene 10 millones de documentos, y algunos de los Excels son muy pesados. También me tocó participar en los Panama Papers y en varias investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y a veces los archivos eran tan pesados que yo no los podía abrir, aún teniendo la mejor computadora y teniendo todos los recursos, no se pueden abrir. Entonces ahí es donde se necesita del auxilio de un programador para hacer lo que se llama scrapping. Yo les voy a enseñar una técnica muy sencilla de hacer scrapping online con una herramienta gratuita en la semana número 4. Pero bueno, espero que lo que hablamos en esta primera aproximación que tuve con ustedes, en esta semana 2, les sea de utilidad. Nos volvemos a encontrar nosotros dos en la semana número 4, y la semana próxima van a estar con Alejandra. Muchas gracias.